Hola, estás escuchando el podcast de Encontrando Fe, donde hablamos de Dios, la vida cristiana y la jornada de encontrar fe en un mundo que rechaza a Dios. ¿Qué tal si encontramos y buscamos el corazón de Dios juntos y aumentamos nuestra fe? Esto es Encontrando Fe. Hola, hola. Un saludo especial a todos ustedes. Qué bueno poder volver a saludarlos aquí en Encontrando Fe. Espero que se encuentren muy bien. Feliz año 2025. Hoy vamos a dar comienzo a una serie que vamos a estar cubriendo a través del resto de este año, donde vamos a estar hablando acerca de identidad. Es algo que Dios ha puesto bien, como que bien heavy, bien pesado en mi corazón acerca de hablar de esto. Es algo que estuve compartiendo el año pasado en un retiro de mujeres y recientemente nuevamente, como quien dice, revisado también, pero base de el mismo verso, de la misma lección de la palabra. Lo volví a compartir también este año y algo que estaba pidiéndole al Señor era en parte dirección hacia qué es lo que Dios quería que estuviera trabajando y compartiendo con ustedes aquí, compartiendo en cuestión de mi enfoque para este año. Y seguía volviendo a esto de nuestra identidad en Cristo. Y tuve la oportunidad en febrero de poder compartir con las mujeres de mi iglesia y hablar acerca de la identidad en el Señor. Así que quiero comenzar esta serie nueva, comenzando un poquito con lo que estuve compartiendo con las mujeres de mi iglesia, con las mujeres de el retiro en el que estuve compartiendo esto. No voy a compartir todo lo que estuve compartiendo ese día porque en verdad se haría un episodio sumamente largo, pero sí quiero comenzar y darles una introducción y luego vamos a estar entrando mucho más profundo a través de los próximos episodios. So, a través de toda esta serie, una de las cosas que quiero hacer es poder compartir con ustedes la verdad de la palabra de Dios para que podamos comenzar a reemplazar las mentiras que estamos escuchando y que hemos escuchado del enemigo en esta sociedad y en la que estamos. Y por qué entonces batallamos tanto con nuestra identidad en Cristo y lo que ocurre cuando nosotros comenzamos a caminar en esa identidad. Y lo que está pasando es que estamos viviendo realmente en un tiempo donde hay ataque intenso en contra de nuestra identidad y nos pasamos confundidos por esta vida y básicamente la razón que andamos confundidos es porque aceptamos la identidad que nos dice este mundo. En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso que soy mujer soltera, el mundo me dice que mi valor está en mis relaciones, en las relaciones que pueda tener, en mi carrera, en mis logros, en las cosas que yo pueda hacer. Y en ocasiones me susurra y me dice que no valgo nada, que estoy sola, que por ende no tengo valor, que soy rechazada, que soy descartada. Llena el blanco, en verdad, hay tantas cosas que el mundo nos susurra y quizás en tu caso, ¿verdad? Tu historia es diferente y hay otras cosas que el mundo te susurra y te dice quién tú eres. Y si tú te creías que esto era algo que está ocurriendo de ahora, en este tiempo, para este tiempo, te tengo noticia y la verdad es que no. La verdad es que esto está desde el principio de la palabra. Y si nos vamos a Génesis, que es donde primero quiero comenzar con todos ustedes, eso fue lo primero que atacó el enemigo, lo que atacó Satanás, fue nuestra identidad. Así que si nosotros vamos a Génesis 3, cuando habla de la caída del hombre, y luego de que pase todo lo de la caída, quiero que ustedes vean cómo Satanás atacó la identidad del ser humano, en este caso de Eva, quien tentó, para entonces engañarnos. Y mira lo que dice Génesis 3, del versículo 1 al 5. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Y aquí es donde viene la mentira del enemigo. Versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. No sé si ustedes lo cacharon cuando lo leímos, pero dice, llegarán a ser como Dios. Pero esta es la cosa,
que ya de por sí Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima con Dios. De hecho, nosotros cargamos y ellos cargan la imagen de Dios. Porque si leemos un poquito antes en Génesis 1, 26 y 27, ahí es donde aprendemos al principio, cómo nosotros ya de por sí tenemos una identidad en Cristo, que es la imagen de Dios mismo. Mira lo que dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y no sé si ustedes se fijaron cuántas veces repitió en esos dos versículos solamente, repitió imagen, la palabra imagen. Y lo dijo 3 veces en lo poco que nosotros estuvimos leyendo. Y realmente el autor está haciendo ese énfasis a que nosotros tenemos la imagen de Dios. Entonces tú te puedes preguntar, ¿qué significa entonces la imagen de Dios? Y la imagen de Dios viene de la palabra original que dice, o no sé si se pronuncia correctamente de esta manera, pero la palabra es Selem. Y esto lo que hace es referencia a una imagen esculpida. O sea, algo como una estatua o un retrato que tiene un marcado parecido a la persona original o a la cosa que representa. Esto significa que nosotros tenemos ese marcado parecido a Dios, nosotros tenemos su imagen. Y no solamente tenemos su parecido, sino que nosotros cargamos con las cualidades y las características que reflejan la naturaleza de Dios. Y eso está brutal. Pero entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo que hace es que ataca nuestra identidad, que hace, resalta todas nuestras inseguridades, todos nuestros errores, hasta dominar cómo nosotros nos vemos a tal punto que no podamos ver ni caminar en la naturaleza de Dios, en la imagen que tenemos acerca de Dios. Y no hace mucho yo tuve que coger un entrenamiento de seguridad y en el trabajo, ¿verdad? Hablan cómo estos personajes se hacen pasar por otras personas para robar información importante, robar tu identidad. Y más que seguro ustedes también han pasado por cosas similares o han recibido mensajes de sus instituciones financieras hablando acerca de la importancia de proteger su identidad, de que no caigan bajo estos personajes sospechosos ni nada por el estilo. Entonces, pues como nos ponen en alerta, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros tomamos precauciones para que no nos roben, ¿verdad? Esa identidad. Y ponemos en alerta a la compañía si vemos alguna actividad sospechosa, ¿verdad? Le decimos, hey, compañía, encontré esto sospechoso. O los que trabajan quizás para una institución financiera también dicen, hey, hemos encontrado estos movimientos medio sospechosos. Vamos a ponerlos en alerta, vamos a avisarle a las personas que estén en alerta de estas cosas que pudieran ocurrir, ¿verdad? De esta, de estas cosas que quieren tratar, ¿verdad? De engañarnos para nosotros dar información incorrecta o información de nosotros a estas personas. Y quiero decirles que igual como nosotros cogemos ese entrenamiento para poder estar pendiente y poder identificar y decir, hey, alerta, esto está ocurriendo, que esto sea el momento en que yo les digo a ustedes, hey, alerta, amiga, amigos que me estás escuchando. El enemigo anda por ahí rondando a tu alrededor, zarandeando, queriendo robar tu identidad para que tú no vivas la vida siendo un reflejo de la imagen de Dios. Porque imagínate qué ocurriría si nosotros camináramos con esa autoridad y ese conocimiento y vivimos nuestra vida reflejando la imagen de Dios. Miren, las personas para poder tener o conocer, reflejar esa imagen de Dios, tú tienes que conocer a esa persona, el original. Tienes que conocer de dónde viene esa imagen. Y eso significa que tienes que entrar en la palabra para realmente poder profundizar y conocer qué es lo que dice de Dios.
¿Cuáles son esas características de Dios que vemos a través de toda la palabra? ¿Cuáles son esas características de Jesucristo? ¿Cuáles son esas cosas, esas reacciones, esas actitudes, esa imagen de Dios y de Jesús para que nosotros podamos caminar conforme a ella? Nosotros tenemos que estar bien claros y agarrados de nuestra verdadera identidad para que entonces podamos identificar las mentiras, porque si nosotros estamos bien claros quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él, nosotros vamos a poder identificar las mentiras súper rápido. Vamos a decir, hey, espérate un momentito, eso es falso. Eso no es real. ¿Por qué? Porque no está alineado a lo que dice la palabra de quienes nosotros somos. Y por eso me encanta este capítulo de Efesios, me fascina, porque solamente en un capítulo nosotros podemos ver qué cosas dice Dios acerca de quiénes nosotros somos, o sea, cuál es nuestra imagen y nuestra identidad en Cristo. Así que si van conmigo a Efesios 1, les quiero leer Efesios 1 del versículo 3 al versículo 14. Y quiero que presten atención a las diferentes cosas que comparte Pablo acerca de quiénes somos nosotros en Jesucristo. Mira lo que dice. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito de antemano establecido en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y qué brutal todas estas cosas que dice Pablo acerca de nuestra identidad. Y hay 9 diferentes aspectos que habla Pablo a través de este versículo o de, ¿verdad? De estos versículos que estuvimos leyendo en Efesios 1 que nos hablan acerca de cuál es nuestra identidad y quiero compartirlos con ustedes para que ustedes hagan esto suyo, que ustedes verdaderamente puedan profundizar en ello y lo puedan convertir en eso de ustedes. Lo primero es que dice que somos bendecidos. En el versículo 3 dice que fuimos equipados con toda bendición espiritual. Lo segundo que dice es que somos escogidos. El versículo 4 dice que nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Somos escogidos, somos escogidas. Eso significa que no eres casualidad. No es una casualidad que tú estés aquí. Y si te sientes que ha sido casualidad, que no vales, que estás aquí por puro chiste, te tengo noticias. No. Fuiste escogido desde antes que tus papás pensaran en ti y aún sin ellos haber pensado en ti. Fuiste escogido, fuiste escogida por Él. 3, somos santos y sin mancha. En el versículo 4 también habla de cómo somos considerados sin mancha delante de Él. Y esto es gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y me gusta cómo lo dice la versión en inglés que dice blameless, que blameless significa o se puede traducir a sin culpa.
Y eso no nos permite, ¿verdad? A nosotros venir delante de Dios sin condenación, como dice Romanos 8, del 1 al 2, que dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El que seamos santos y sin mancha, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios logros, sino porque Jesucristo hizo la obra. Por medio de Él podemos venir ante Dios sin condenación. 4, somos adoptados. Qué brutal que aunque nuestra madre, nuestro padre nos dejen, aunque estemos solos, aunque no tengamos familia, podemos decir somos adoptados y somos hijos de Dios, como dice en el versículo 5. Somos redimidas, número 5, ¿verdad? 5. Somos redimidas, lo ves en el versículo 7. Conforme a las riquezas de su gracia, somos redimidos. Número 6, somos perdonados. Lo vemos también en el versículo 7, que somos perdonados. Y en el 8 dice que en abundancia, y me encanta porque significa que no hay un nivel de pecado que nosotros podamos haber cometido, que no podamos llegar a la gracia y al perdón de Dios. Hemos sido perdonados. Y si nosotros aceptamos ese perdón que recibimos a través de Jesucristo, nosotros vamos a ser perdonados y no un poquito, sino que en abundancia hay esperanza para cada uno de nosotros. Número 7, hemos sido predestinados. Eso lo vemos en el versículo 5, lo repite de nuevo en el versículo 11, que ya Dios había creado un plan. Desde el principio, en Génesis, cuando habíamos leído la caída del ser humano, ya Dios había creado un plan para nuestra salvación. Había creado un plan para poder restaurar nuestra identidad en Él y que podamos caminar cargando la imagen de Cristo. 8, somos herederos. En el versículo 11 leímos que somos herederos de Él a través de Jesucristo. Nos ha hecho coherederos con Jesucristo del reino de Dios. Y por último, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. O sea, no estamos solos en todo este proceso. El Espíritu Santo está con nosotros y nos guía, nos consuela y nos recuerda de la verdad que dice Dios en su palabra acerca de quienes nosotros somos en Él. Y te quiero dejar con esos 9 elementos, solamente 9, en los pocos versículos que leímos en Efesios 1, para que realmente puedan ustedes pensar en esto, puedan realmente hacer lo suyo y que realmente entremos en la palabra de Dios para desmentir todas las mentiras del enemigo y que podamos estar claros en quiénes nosotros somos en Jesucristo. Así que entre los próximos episodios voy a estar compartiendo un poquito más profundo en diferentes de estas verdades. Voy a estar compartiendo con ustedes algunas de las mentiras que nosotros creemos y cómo nosotros las podemos reemplazar con la verdad que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar a profundizar en la palabra para poder quitarle la careta, quitarle la máscara al enemigo cuando quiera venir a tratar de meternos las mentiras, a tratar de engañarnos, que nosotros podamos estar tan y tan alineados con la verdad de Cristo, que podamos identificar esas mentiras rápido y las podamos ponerle un alto y un pare a ellas para que podamos confiar y cargar la semejanza y la imagen de Dios en nuestra vida. Así que eso es todo por el episodio de hoy. Los veo en el próximo episodio. Cuídense y Dios les bendiga. Acabas de escuchar Encontrando Fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este podcast fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus amistades, con tu familia, a las personas que crees que pudiera ser de bendición para ellos. Y si escuchas a través de Apple Music, por favor, deja tu reseña y déjale saber a otras personas lo que te parece el podcast para que otras personas puedan encontrar este podcast y ser bendecidos. Compártelo y gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseamos muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.